Con Agroingreso Seguro. La noticia la dimos ayer aquí en Sigue la W. Andrés Felipe Arias recupera su libertad. Es una solicitud que hizo su defensa de libertad condicional, teniendo en cuenta que ya había cumplido la porción de pena que le correspondía para permanecer en una detención intramural. Recordemos que él estuvo en cárcel, luego ya, bueno, cárcel no, estuvo en guarnición militar, ¿no? Estuvo en guarnición militar, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Estuvo en guarnición militar, luego pasó a su casa por cárcel y ahora ya queda en libertad condicional. Y por eso hoy queremos resolver una inquietud. ¿Con esto ya se acaba el caso Agroingreso Seguro o qué más hay, Mauricio? Pues Juan Pablo, el caso Agroingreso Seguro, recordemos que esta investigación arrancó por allá cuando se otorgaron unos beneficios, algunos subsidios, se supone que era para familias campesinas entre 2007 y 2009. Sin embargo, algunas familias prestantes de la costa y otras regiones del país, pues lo que hicieron fue apropiarse de esos beneficios, de esos subsidios, mediante una figura que era el fraccionamiento de tierras. Veamos el siguiente cuadro, el cuadro general de todo lo que pasó en Agroingreso Seguro. Ahí está, Juan Pablo, vemos en el centro la cifra que fue otorgada en subsidios, 16.567 millones de pesos. Eso fue el valor que se otorgó en general. Claro, que en principio eran para campesinos humildes, para garantizarles unos distritos de riego, en fin, era una inversión para campesinos humildes en el país. Sí, señor, era para campesinos humildes. Estos subsidios fueron otorgados a través del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, como ya lo decía, algunas familias prestantes lo que hicieron fue fraccionar terrenos y a través de sus empresas y a través de terceros lo que hicieron fue ir otorgando cada uno de esos subsidios. O sea, se quedaron acumulando, sí, claro. Ya 400 millones de pesos les entregaban por cada subsidio y eso fue lo que ellos lograron por lo menos apropiarse de esos recursos. Algunos no lograron recibir ese dinero, caso Valerio Domínguez, que ya vamos a explicar, y otros que sí lo recibieron y posteriormente que fueron condenados, se comprometieron con la Fiscalía a devolver ese dinero y ya se ha recuperado parte de esos 16.000 millones de pesos. Parte, pero no significa todo. No, no todo. ¿Cuánto hace falta por recuperar? Más o menos unos 4.000 millones de pesos. O sea, es plata. Bastante. O sea, 4.000 millones de pesos, por lo menos son 10 de esas fracciones que no han devuelto. Claro, y ahora indexarlo desde hace 10 años, 12 años. Además. Eso tiene un incremento. O sea, de los 16.000, 4.000 no han devuelto. Sí, señor. Ok, yo escribo acá, entonces 4.000 no han sido devueltos. Y entonces, Mauricio. Bueno, entonces volvamos al cuadro, pongámoslo general, exacto, así me gusta más, mejor para que yo pueda leer. Entonces hablamos de los condenados, Juan Pablo, empecemos por los condenados. ¿Quiénes hasta ahora han recibido una condena? Andrés Felipe Arias, el exministro de Agricultura, quien recibió una condena de 17 años y 6 meses de prisión, y que ayer quedó en libertad al cumplir las 3/5 partes de la pena. También fue condenado Juan Camilo Salazar Rueda, él era el viceministro. El viceministro de Agricultura. Claro. Él fue el primer condenado por Agroingreso Seguro a 10 años y 3 meses de prisión porque él aceptó su responsabilidad. Sin embargo, claro, pues, él no se voló como Andrés Felipe Arias, que recordemos en su momento se voló. Él fue prófugo. Andrés Felipe hay que decir las cosas por su nombre. Él estuvo en Arias fue prófugo. Buscando asilo político por su nacionalidad, doble nacionalidad. Entonces el señor Juan Camilo Salazar Rueda, el ex viceministro de Agricultura, fue el primer condenado. Él aceptó su responsabilidad en esa época, estamos hablando del año 2012, y en su momento el abogado defensor era Fabio Spitia, que posteriormente fue fiscal general encargado de la Nación. Pero bueno, continuemos con los otros funcionarios que están vinculados en todo este proceso. Hay 2 personas que fueron claves dentro de toda esta investigación y que son los testigos, o fueron los testigos en este proceso. Hablamos de Camila Reyes del Toro. Ella era exdirectora de Comercio y Financiamiento del Ministerio de Agricultura. Y el otro era Javier Enrique Romero, quien era exdirector de Desarrollo Rural. Estas 2 personas lograron un principio de oportunidad con la Fiscalía una vez se les imputó cargos en el año 2011. Y se convirtieron en testigos estrellas, testigos claves, entre otras, contra el exministro Andrés Felipe Arias. Ellos, obviamente, al obtener este principio de oportunidad,
cesó toda investigación penal contra ellos, obtuvieron esa inmunidad y pues hoy en día gozan de libertad. Y ellos hablaron también contra otros procesados que son los que están todavía, Juan Pablo, pendientes de resolver por lo menos si van a ser condenados o van a ser absueltos, y ya llevan un poco más de 12 años esperando en ese proceso. Pero ¿cómo es posible que pase tanto tiempo, Mauricio? A ellos les imputan cargos. Ajá. Posteriormente de la imputación vino la acusación, vino una serie de recursos. También ellos lo que recurrieron fue a recusar a los jueces, interponer todo tipo de, digamos, leguleyadas para poder ir aplazando, y es el momento en que algunos, como el caso de Soto, ya lo vamos a ver, él en este momento no ha empezado la audiencia de acusación todavía. Entonces, veamos cuáles son esos, ahora los que... Volvamos al cuadro grande. ¿O estos quiénes son? Estos son funcionarios que fueron capturados en la primera etapa, en la primera, primera avanzada de la Fiscalía General, el primer grupo de imputados. Allí estaba Juan David Ortega Rollave, él es exsecretario de Agricultura, también Tulia Eugenia Méndez Reyes, ex jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Agricultura, Oscar August Schroeder, Müller, ex jefe de la Oficina Jurídica, y Rodolfo José Campos Soto, ex gerente de Incoder. El caso de Rodolfo José Campos Soto es quien en este momento todavía pues ni siquiera su etapa de acusación había surtido todavía un proceso. Y hay otro grupo que posteriormente también fue llamado a imputación de cargos y tampoco se les ha por lo menos avanzado en la etapa de juicio. Vamos a ver el grupo de la derecha. Es el grupo en ese gran cuadro. Bajemos, son los más abajo. Vamos hacia abajo. Hacia abajo para ver en el cuadro quienes están conectados hasta ahora en Sigue la W en digital a través de YouTube y Facebook Live. Bueno, vamos a ver ese cuadro de las personas que han sido llamadas a imputación de cargos, que se les ha procesado, pero todavía su juicio no avanza. ¿Quiénes son? Julián Alfredo Gómez Díaz, él es hijo del ex magistrado Gómez Quintero, él es el ex director del programa de Agroingreso Seguro para el IICA. También está Jairo Cano Gallego, coordinador técnico, Julio César Daza, ex jefe de la oficina jurídica del IICA. También está Daniel Montoya López, coordinador del programa Agroingreso Seguro, Carlos Manuel Polo, de la Comisión Evaluadora de Proyectos, y Enrique Antonio Angarita, quien era un particular que pues era el que se encargaba de tramitar toda esa adjudicación de subsidios en Agroingreso Seguro. Estas personas, Juan Pablo, con los anteriormente mencionados, todavía no se ha proferido condena alguna. ¿Quiénes están? Porque había 3 líneas de investigación. Sí. Una, contra el exministro Andrés Felipe Arias. La segunda línea de investigación contra los funcionarios del Ministerio de Agricultura y del INCODER y del IICA, todos los que tenían que ver con el programa de Agroingreso Seguro. Y la tercera línea de investigación, los beneficiarios. A ver, los beneficiarios, entonces, ¿quiénes fueron? Los beneficiarios... Esos son los que además tienen que devolver la plata, ¿no? Ellos han estado devolviendo la plata y hay algunos pendientes. Pero ¿y cuánto se van a demorar en devolver la plata? Pues, Juan Pablo, el problema también radica en algunos procesos están en etapa de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, mientras la sala no resuelva, pues ellos no van a hacer la devolución del dinero una vez que firme la condena. O sea, si no los obligan los jueces, no lo van a devolver. Ese es porque es que ese es el proceder de la justicia en Colombia. Hasta que claro, pero si uno es honesto, uno devuelve lo que no es de uno. No tiene que esperar a que un juez se lo diga. Como hicieron algunos de los beneficiarios que sí devolvieron el dinero en su momento porque se acogieron a un principio de oportunidad, a un preacuerdo, negociaron con la fiscalía y dentro de ese compromiso estaba la devolución total del dinero que se les había entregado. Bueno, a ver, los beneficiarios de este programa Agroingreso Seguro. Está la familia Dávila, está Dávila Fernández de Soto. Ellos 4 fueron condenados entre 20 y 22 meses de prisión. Recordemos que en ese caso de la familia Dávila Fernández de Soto estaba Valery Domínguez. Ella fue absuelta, es la única absuelta dentro de todo este proceso de Agroingreso Seguro. Sí, porque ya la habrían usado, ¿no? La usaron para... ¿Su expareja? Sí, claro, la usaron para que ella recibiera uno de estos subsidios. Y está el caso de los hermanos Juan Carlos Dávila Bondano y Alfonso Dávila Bondano. Ellos fueron condenados en segunda instancia a 24 meses de prisión. Esa segunda instancia ya fue confirmada del juez que emitió la primera sentencia, pero ellos apelaron y está justamente
justamente en casación ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces ellos todavía no se les ha definido si son condenados finalmente o si son absueltos, entonces falta ver qué dice la Corte Suprema de Justicia en su sala penal. Ahora, si ellos insisten, es porque ellos no se consideran culpables de nada. Sí, señor. O porque no quedaron conformes, si llegaron a un preacuerdo, no quedaron conformes con la negociación que se adelantó con la Fiscalía General. Ok. ¿Quién es más? Y está el caso de la familia Vives Lacutir. Allí está Inés María Vives Lacutir y su hermano José Francisco Vives Lacutir. Ellos son los que la condena más alta de los beneficiarios, que fue proferida ya también por la Corte Suprema de Justicia en última instancia a 12 años de prisión. A ellos se les confirmó esa sentencia de 12 años por apropiación de recursos del subsidio de agroingreso seguro. Y los otros familiares, hay 8 que también ya fueron condenados, sino que no aparece de ellos en registro alguno porque han pasado tantos años, Juan Pablo, que se ha esparcido durante todo este lapsus de tiempo lo que pasó con el proceso de ellos, pero también fueron condenados, según me acaba de confirmar acá el exfiscal que adelantó este proceso y que pues lamentablemente no nos pudo atender. ¿Quién llevó el proceso, Mauricio? Lo llevó Martín Moreno. Ajá. Martín Moreno San Juan. ¿Y él llevó todo el proceso de agroingreso seguro? ¿Hizo toda la investigación? Él hizo la investigación desde que arrancó en la administración de Vivian Morales, que él era fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Sí, señor. Adelantó todo el proceso, lideró toda la investigación, llevaba 3 líneas de investigación, como le digo, la de los beneficiarios, la del ex ministro y la de los funcionarios del Ministerio de Agricultura. Sí. Él lideró toda esa investigación, logró unas condenas, logró que a través de preacuerdos y principios de oportunidad se devolviera parte de ese dinero. Hoy ya se cuenta con 12.000 millones, sin embargo, pues faltan 4.000 millones. Él dejó la fiscalía hace aproximadamente 5 años y pues esa investigación quedó en manos de la Dirección Anticorrupción. Sin embargo, pues ahí va a paso lento con algunos rezagos todavía de agroingresos. Entonces, Mauricio, el titular que tenemos, por lo menos en nuestra pantalla de Sigue la W, para quienes están conectados con nosotros en el YouTube Live, es los pendientes. Si usted me pudiera hacer un listado de los pendientes de agroingreso seguro, porque reiteramos, esto de Andrés Felipe Arias, pues sí, es un hecho que se da, queda en libertad porque ha pasado suficiente tiempo como para que pueda pedir la libertad condicional, las 3/5 partes, ¿no?, de la condena, pero hay pendientes. Sí, señor. ¿Cuáles son, aparte de que devuelvan 4.000 millones de pesos? Que yo insisto, Andrea, yo no entiendo cómo no los devuelven. Sí, claro. Es que si la plata no es de ellos, ¿por qué razón no la devuelven? Sí, claro, es que hay muchos que le apuestan a la defensa hasta último momento y dicen, pues mientras que esto no tenga una decisión definitiva, en este caso en casación como último recurso ante la Corte, pues no voy a devolver nada o mantengo mi argumento de inocencia. Incluso muchos lo alegan, aunque ya varias instancias, jueces de la República han dicho sí. Y dice don Álvaro Herrera, ojo, porque agroingreso seguro era para empresarios afectados por el TLC. Bueno, señor, ¿y si los entregaron mal, qué? O sea, ¿qué cambia eso? ¿Eso cambia la decisión judicial, don Álvaro? ¿Eso la cambia? ¿Eso cambia la decisión? ¡Hombre! A ver, por favor, aquí nosotros no estamos cuestionando el para quién era. El asunto es que hay una gente que ni siquiera ha devuelto la plata, o peor aún, hay unos casos que ni siquiera han sido resueltos por la justicia. Por favor, es que a veces, por quedarse en la minucia, usted no se da cuenta del gran cuadro de esto, ¿no? ¿Y el cuadro qué es? Que entregaron de manera irregular, según lo dijo un juez. Sí, señor. Porque es que no lo estamos diciendo nosotros, lo dijo un juez. Entregaron de manera irregular una plata suya, mía y de todos los colombianos, que eran unos subsidios. Pero además recuerde, Juan Pablo, que en los videos promocionales salían los campesinos diciendo agroingreso seguro, un apoyo para el campo. Sí, claro que sí, era para justificar lo injustificable es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad. Y es que nos agarramos de nimiedades para tratar de taparnos los ojos y ponernos una venda ante los hechos que no están bien. ¡Punto! Y lo dijo un juez, no lo estoy diciendo yo. O si no, ¿por qué cree que condenaron? ¿A cuántos años a Andrés Felipe Arias? 17 años de prisión. ¿A cuántos años a los señores Dávila Bondano? Ellos 12 años. A los Vives Lacutir 12 años, y a los Dávila Bondano 20 y 22 meses. Listo. ¿Eso no lo estamos inventando nosotros? No. Por favor. Insisto, es que dejemos de ser ciegos y sobre todo dejemos de ser fanáticos. El fanatismo
enceguece. Mauricio, sigamos por favor hablando de los pendientes. 4.000 millones de pesos que no han devuelto al Estado. Plata suya, mía y de todos nosotros. ¿Qué más? Juan Pablo, pues dentro de todo este proceso también se busca si hay otros de los implicados que todavía años después han quedado sin por lo menos ser investigados para que hagan devolución de dinero y si recibieran algún tipo de beneficio de agroingreso seguro. Ya el caso del exministro y del ex viceministro, ya con esta pena cumplida, pues ellos quedan totalmente en libertad, ya no tienen ningún requerimiento por parte de la justicia. La devolución de los dineros es lo que llama la atención y es lo que preocupa sobre todo a quienes representaban a las víctimas. Estamos esperando si se conecta dentro de unos segundos el abogado Guillermo Puyana. Él era representante del Ministerio de Agricultura. Durante las etapas de juicio que él alcanzó a estar hasta hace unos años, porque ya la defensa o la representación del Ministerio de Agricultura la asumió directamente el ministerio, pues siempre se alegaba que se tenía que devolver ese dinero a los Vives Lacutir, a la familia de Dávila Ondano, a los Dávila Fernández de Soto. Siempre se les exigió que hicieran esa devolución de dineros durante los procesos penales que se adelantaron en el complejo judicial de Palo Quemado ante jueces de conocimiento que finalmente fueron los que profirieron esas primeras condenas. Perfecto. Entonces, Mauricio, pendientes de ¿cuántos casos entonces que todavía no han terminado de surtirse? 10 casos. 10 casos. Por lo menos de exfuncionarios, 10 casos. Listo. Pendientes de la devolución de los 4.000 millones. Los 4.000 millones de pesos. Y pendientes entonces de las apelaciones que han presentado los Dávila Bondano. Los Dávila Bondano, los Vives Lacutir ya quedaron condenados en firme. No, sería los Dávila Bondano. Sí, los pendientes. Y si hay otros que de pronto dentro de toda esta investigación se han quedado por fuera, porque recordemos que esta investigación la asumió la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación. Entonces allí se abrieron nuevas líneas de investigación donde hay otros, incluso funcionarios también implicados que tuvieron que ver con todos estos hechos y pues el proceso, la verdad no ha avanzado mucho, se ha quedado ahí. Bueno, pues queríamos hacer este panorama ahora que se conoce la decisión sobre Andrés Felipe Arias. ¿Por qué? Porque hay muchos que piensan, bueno, primero que todo hay muchos que quisieran que él tuviera cadena perpetua. En Colombia eso no existe. Y eso hay que decirlo con la misma vehemencia con la que hace un instante estaba diciendo el fanatismo te enceguece. Enceguece a unos y enceguece a otros. Entonces ha enceguecido a otros diciendo que Andrés Felipe Arias debería durar más tiempo en la cárcel. Las condenas en Colombia están debidamente tasadas. Claro. A una persona no la pueden dejar toda la vida en la cárcel por más que usted quiera. Y eso hay que respetarlo, porque eso además aplica para unos y para otros. ¿Cuántos años en principio pasó detenido Andrés Felipe Arias? Porque ya luego podemos entrar en los escenarios, Paula, Andrea, de cuál fue el tipo de detención, ¿no? Porque sí fue detención en guarnición militar, con ciertos beneficios que la mayoría de los ciudadanos no podemos tener. Sí, claro, y lo decía Mauricio, él siempre ha alegado que él ha sido pues un perseguido por la justicia y por eso pidió asilo en los Estados Unidos, pero él fue prófugo de la justicia y por eso es que finalmente la Corte, incluso el año pasado Mauricio pues ratificó esa condena de 17 años en contra de Andrés Felipe Arias y verificó que la información pues sí tenía unas pruebas que lo comprometían a él, porque él era la cabeza del ministerio y él había tenido conocimiento de cómo se otorgaron esos subsidios que, insisto, tenían unos vasos comunicantes de estas familias que también aportaron a la campaña de reelección de su jefe político en ese momento, el presidente. Pero entonces, pero para cerrar esto, ¿pudimos conversar con el abogado Mauricio o lo dejamos aquí? Si no, dejamos así y nos vamos de una para la denuncia de los personeros que son maltratadores, que son politiqueros y que de todas formas llegan como representantes del Ministerio Público a algunos municipios del país. Usted me dirá. No alcanzó a conectarse. Listo, perfecto, sí. No hay lío, Mauricio. Vale. Entonces, para cerrar este bloque, y en instantes también tenemos novedades de la crisis en RTBC, en instantes. Pues Andrés Arias queda en libertad. Más bien que la justicia se acelere con los otros personajes que están en pendiente. Y sobre todo, aquellos que le den plata al Estado, que se la devuelvan, porque esa plata es de todos. Y por eso sí que nos deberíamos poner bravos, por el hecho de que unas personas que estén mirando para otro lado, teniendo de repente en sus cuentas, ya sea aquí en Colombia o en el exterior, la platica para debernos la plata que nos deberían devolver, porque es de todos.